¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Soy Angélica Varela. El valor de la competitividad industrial y profesional es el tema que hoy vamos a platicar. Un tema que hemos escuchado en el mundo de los negocios, pero también a nivel diplomático, porque también es importante hablar de la competitividad nacional. Y bueno, después de esta crisis que hemos vivido con el COVID-19, pues también nos damos cuenta cómo está México a nivel competitividad internacional y cuál es el papel que tenemos todos los colaboradores, empresarios, directivos para favorecer la competitividad a nivel nacional, industrial y por supuesto a nivel profesional. Entonces, si les parece, les voy a referir a lo que es competitividad, cómo es vista este concepto, es referenciado por el Manual de Competencias Profesionales en su última edición, como esa persona que tiene la capacidad de identificar situaciones problemáticas, aprender y utilizar sus propias habilidades, conocimientos y motivaciones para actuar y resolver estos problemas. Vemos dos vertientes aquí importantes, el autoconocimiento y la visión estratégica, dos características de una persona competitiva hoy día. Para poder ser competitivo, lo primero que tenemos que hacer es conocernos, conocer nuestro talento, conocer nuestros valores, cuáles son esos intereses propios y esos rasgos de personalidad que me definen. Hoy lo más valioso es el distingo, es la autenticidad del ser humano. Y por otra parte está también la visión estratégica. ¿Qué tanta capacidad tienes para llegar al futuro prometedor, a un futuro más esperanzador, a cumplir tus metas, a cumplir tus compromisos y sobre todo a darle valor a la sociedad de una manera pertinente? Entonces, estas dos vertientes son importantes para promover precisamente el desarrollo de competencias y ser una persona competente. Esto me va a favorecer la competitividad no solo a nivel profesional, sino a nivel industrial y nacional. ¿Qué es competitividad? Michael Porter, que es una institución en el ámbito de los negocios, del marketing, nos habla precisamente que la competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar. Y estas dos palabras suenan muy interesantes porque todo el tiempo lo estamos oyendo, pero no sabemos a veces realmente cómo llegar a la innovación, a la creatividad y por supuesto a la mejora. Todos nos hablan de esto. ¿Tenemos herramientas realmente para favorecer la innovación dentro de una compañía? La pregunta es esa, ¿tenemos los recursos? ¿Las personas que dirigen las empresas nos están facilitando esos recursos para innovar, para ser más creativos? E inclusive nuestro entorno es favorecedor para ser creativo. Y entonces aquí nos exige precisamente el revisar qué recursos tengo a nivel cognitivo y emocional para favorecer y estimular la innovación y la creatividad en mis equipos de trabajo y en mi país. Yo como, vamos a suponer que yo sea algún actor público, algún gestor, debemos tener todos los gestores públicos y los líderes empresariales la obligación de facilitar estos recursos para innovar y mejorar nuestro entorno. Y estas compañías, a su vez, si hacen eso, van a ganar ventajas sobre los mejores competidores y van a entrar precisamente en esta competencia, van a estar a la altura de la circunstancia de la competencia y bueno, van a aguantar la presión, van a aguantar esta presión, estos retos que se demandan a nivel global. Pero ¿cómo medimos la competitividad a nivel nacional? Importante que nosotros conozcamos algunos indicadores para que sepamos en qué nivel, en qué ranking estamos como país a nivel global. Les voy a compartir este valioso video que nos habla precisamente del nivel competitivo a nivel nacional. Este índice es evaluado por el Foro Económico Mundial
Como Como podemos ver, hay 12 indicadores valiosos que nos permiten identificar el nivel de competitividad que tiene un país. Entre estos destacan la infraestructura, las instituciones, las nuevas tecnologías y varios indicadores que nos van a decir precisamente qué tanto nosotros como país podemos concursar y tener un nivel de competitividad digno. Esto también tiene mucho que ver con la inversión de la economía, con el rendimiento de las instituciones gubernamentales y vamos a potenciar a que México pueda tener un lugar bastante digno. Desafortunadamente, en los últimos años, México se ha visto lastimado en ese sentido, precisamente por el desarrollo económico. Pero también hay que apostarle a la competitividad industrial. Las industrias favorecen la competitividad nacional y vamos a hablar un poquito de cuáles son los pasos para medir la competitividad a nivel industrial, empresarial. Son 5. Evaluar la evolución de las ventas y de la rentabilidad. Michael Porter nos habla que una empresa tiene la obligación de ser rentable. Hay compañías que tienen una línea de productos muy grande, muy alta y desafortunadamente no tienen el mismo nivel de rentabilidad. El objetivo, la meta es que precisamente todas las empresas tengan un alto nivel de rentabilidad. Analizar los procesos y la productividad, medir la calidad del equipo, es decir, este talento intelectual del cual vamos a platicar un poquito ahorita. Nosotros como líderes de las grandes compañías debemos también apostarle a la gestión de talentos. ¿Cómo podemos apostarle a eso, a la gestión de talentos, conociendo su talento? Y una de las características más importantes es que ellos mismos se reconozcan. Ahorita vamos a platicar de eso. Radiografiar nuestra estrategia, el conocer en qué nos distinguimos de la competencia, qué hacemos nosotros que no hacen ellos y qué hacemos mejor. Y finalmente, observar las tendencias de nuestro entorno. ¿Qué está ocurriendo afuera? Importante no caer en vicios como la rivalidad de la competencia. Muchas ocasiones, por esta crisis que estamos viviendo a nivel económico, algunas compañías se vieron en la necesidad de castigar la calidad de sus productos y eso afecta totalmente a la industria. Los competidores deben llegar a acuerdos para que no bajen drásticamente los precios, porque eso le puede lastimar precisamente a la industria y a ti te exige como competidor tener que también castigar la calidad y los únicos afectados son los consumidores. Entonces hay que tratar de, sí, apostarle a la optimización de recursos, pero nunca caer en vicios como la rivalidad entre los competidores y buscar estas tendencias. Una de las tendencias más importantes hoy día pues es la responsabilidad social, el paradigma de la responsabilidad social que a nivel global ya es una obligación, la empleabilidad, el cuidado del medio ambiente, la inclusión, equidad de género, todo eso es parte de la tendencia para lograr una competitividad y por supuesto el desarrollo económico. Desafortunadamente, todo el mundo, no solamente México ni Latinoamérica, se vio afectado por esta crisis de la pandemia. Entonces, se tuvieron que reinventar muchas organizaciones, primero que nada para dar atención a la sociedad, pensando que primero es la gente, esa es la prioridad, es una de las tendencias a nivel industrial, donde primero es la gente, el ser humano, pero también es importante identificar cuáles son estas planeaciones financieras para llegar a las metas económicas y que el desarrollo económico de los países siga siendo mejor cada día. Y de esto nos vamos entonces ahora sí a los indicadores de medición de competitividad profesional 2021. Hoy los colaboradores son más exigentes con la empresa y con el entorno. Aquí lo interesante es que nosotros podemos hacer como organización para que logremos que ese colaborador exigente sea productivo y sacar lo mejor de él, maximizar sus talentos, potenciar su talento para
para que ellos sean productivos. Primero, medir la capacidad de reacción rápida ante conflictos. Una de las competencias que hoy día debemos identificar en nuestros colaboradores, directivos, operativos, la reacción rápida basada en conocimiento, el know-how, en la experiencia. No significa que se improvise, sino que, más bien, no significa que se repentice, sino que quizás se pueda improvisar con una inteligencia, con conocimiento previo. Analizar su disposición y habilidades de adaptación al cambio. Hay que entrenar a los colaboradores, a nosotros mismos, a adaptarnos al cambio. Hoy nos damos cuenta que con este experimento psicológico, como lo llama Alejandro Melamed con el COVID, nosotros nos damos cuenta que a veces hacemos las cosas y las probamos a manera de prueba-error, ¿no? Probamos algo, si funciona, seguimos. Y de esa manera nosotros vamos descubriendo grandes oportunidades. Por supuesto, hay algunas cosas que no funcionan y tenemos que abortar la idea, pero sí es importante que nos adaptemos fácilmente al cambio. Medir el cumplimiento de las metas organizacionales en el área de dominio. Hay que alinear las metas del colaborador, de nosotros mismos como profesional y las de las empresas, ¿no? Vamos a ver que vayamos por el mismo camino y hacia el mismo sentido. El nivel de impacto de sus resultados en otras áreas o públicos. Muchas veces identificamos a grupos de trabajo que se desgastan mucho, que pierden mucho tiempo, que se tardan mucho en algunos procesos y que el impacto de sus resultados realmente no son tan efectivos o determinantes en el rumbo del negocio. Entonces también es importante el definir que esas metas que cada uno de los colaboradores tiene impacte de manera positiva y significativa dentro de las organizaciones. Identificar el dominio de las competencias blandas. Estas competencias blandas están íntimamente relacionadas con la capacidad de interacción del entorno. Si nosotros sabemos interactuar con el entorno, es fácil llegar a una solución de conflicto o es fácil generar el cumplimiento o estrategias de cumplimiento para los objetivos organizacionales. Entonces, se trata de que nosotros aprendamos a interactuar con nuestro entorno a través de la comunicación, a través de técnicas de responsabilidad social. Importante que nuestros directivos, jefes, nuestros clientes se den cuenta de nuestras competencias a nivel de responsabilidad social. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo, tú tienes que platicar de toda la labor social que en algún momento de tu vida has desarrollado. La gestión de conflicto, cómo reaccionas ante conflictos. Muchos de nuestros colaboradores reconocen que no les gusta el conflicto y yo creo que a nadie le gusta el conflicto. Aquí lo importante es cómo gestionas el conflicto. Siempre va a haber conflicto. Lo importante es saberlo enfrentar de una manera asertiva. Y por supuesto el manejo del estrés. Cuando hablo del manejo del estrés es el promover la ecuanimidad, un clima de ecuanimidad dentro de la organización que me permita sacar lo mejor de nuestros colaboradores, de nosotros mismos, en donde nos desenvolvamos en un ambiente del no temor o al miedo de equivocarnos o de no parecer perfectos. Vamos a tratar también de generar ambientes de confianza y que nosotros en esos ambientes podamos desarrollar competencias blandas. Y finalmente, analizar los niveles de rentabilidad y de productividad y sobre todo de rendimiento. ¿Qué tanto están rindiendo nuestros colaboradores? Ahora con los modelos híbridos, es importante que tú establezcas una estrategia muy inteligente de cómo va a ser esta dinámica de modelo híbrido. Habrá muchas compañías que les urja que regresen al espacio laboral, sin embargo, también hay que reconocer que para que regresen a un espacio laboral, tú le tienes que dar algún valor diferente. No va a ser fácil que un colaborador llegue o regrese a su espacio de trabajo si tú no le das un valor extra, porque ellos vienen distintos, vienen más exigentes y bueno, pues también ellos tienen otras prioridades también a nivel familiar.
iniciar. Entonces, vamos a desarrollar estos pasos para garantizar la competitividad a nivel profesional. Ahora, para nosotros promover la competitividad, para que nuestros colaboradores y nosotros mismos seamos competentes, se necesitan dos cosas. Primero, el favorecer la actuación, el actuar para conseguir resultados. Nada se produce sin acción. Necesitamos trabajar, necesitamos aprender, necesitamos escuchar, desarrollar actividades, proyectos que me permitan llegar a donde yo quiero llegar. Y finalmente el pensar, el generar estos procesos de planeación en donde yo pueda desarrollar acciones o planear acciones adecuadas a diferentes situaciones y que también esto me favorezca los resultados. Toda actuación debe estar basada en una prevención, en un proceso de pensamiento inteligente y para lograrlo nosotros necesitamos conocimientos, necesitamos habilidades, pero sobre todo también necesitamos motivación. ¿Y quién nos los va a dar? Primero que nada, nosotros mismos, a través de nuestro autoconocimiento, el saber definir hacia dónde voy, pero también es indispensable para las organizaciones motivar a nuestros colaboradores a que se autoconozcan, a que actúen y que piensen realmente cómo van a lograr desarrollar sus propias competencias. Existen diferentes tipos de competencias. Ahorita les voy a compartir una clasificación muy interesante que hace precisamente, está presente en este manual de competencias profesionales que se hizo en la última edición a través de estudios con diferentes universidades y llegan a estas dos competencias, las competencias técnicas y las competencias transversales, en donde incluyen un proceso de razonamiento. Necesitas saber, pero no solamente tener el conocimiento, sino la destreza, es decir, el saber hacer y por convicción el querer. Ya no basta con que tú sepas hacer las cosas, sino que estés convencido para hacerlas. En otro webinar les comentaba, ya no es suficiente identificar y reconocer que trabajo en, sino trabajo para, y eso es importante. Entonces, las competencias técnicas están enfocadas al desarrollo específico de una problemática a través de tu destreza, del conocimiento práctico y técnico que tengas de algo. Si eres un diseñador, el dominio total del software, el manejo correcto de las técnicas de diseño, por supuesto, saber tomar fotografía, todo eso son las competencias técnicas que son muy valiosas para diferentes puestos. Pero también están las competencias transversales, en donde ya se involucra la visión, esta visión estratégica de la que te platicaba al principio. Necesitamos generar estrategias y planeación para llegar al logro de los objetivos y sobre todo saber dirigir a veces. A veces nos corresponde a nosotros dirigir proyectos, aunque no tengamos como tal a colaboradores a nuestro cargo, a veces somos responsables mediante comités de gestionar proyectos y hay que también desarrollar estas competencias transversales de liderazgo, de administración de tiempo, de manejo de equipos de trabajo. Esas son las competencias transversales que me van a permitir llegar a una solución a través de este pensamiento y, por supuesto, obtener óptimos resultados y cambiar, el transformar nuestro entorno en un entorno mejor. Hoy se habla mucho a nivel organizacional del entorno favorable, del futuro esperanzador, de un futuro más seguro. Y bueno, pues vamos a tratar de utilizar estas competencias para llegar a esos entornos. Existen 4 grupos de competencias profesionales según precisamente este manual de competencias ejecutivas que nos van a favorecer, pues obviamente el desarrollo y la transformación de las compañías y del talento profesional. En el primer nivel están las competencias personales. Ahorita voy a explicar cada una de ellas. La segunda
segunda, las de logro, la tercera, la colaboración y finalmente las de movilización. Cuando hablamos de personales, es precisamente esos rasgos de personalidad que te distinguen, que te hacen único, que te hacen auténtico. Inclusive de estos depende también mucho el proyecto de vida profesional y de ahí se impulsan las segundas, que son los logros. ¿De dónde viene la motivación para lograr algo, para comprometerte y cumplir ese compromiso? Viene la colaboración, el poder interactuar, estas competencias de pertenencia, de afiliación tan importantes hoy día y que quizá no sea solo mediante estos espacios de coworking personales que hoy día ya empezamos a ver nuevamente dentro de las compañías, sino también en estos espacios de colaboración digitales, estos ecosistemas, redes digitales profesionales que me van a permitir poder trasladar mi talento a cualquier parte del mundo. Hoy no hay fronteras para el talento, entonces es importante que también nosotros sepamos colaborar, empatizar y finalmente las de movilización, el generar el cambio, este cambio del que yo hablaba precisamente, cómo vas a cambiar, qué vas a aportar. Eso es prioridad, dar valor a la sociedad para un cambio positivo. Y aquí te desgloso algunas de las competencias precisamente de las que te platico. La primera, bueno, son las competencias personales, esa confianza en uno mismo. Cuando nosotros hacemos labor de autoconocimiento, necesitamos identificar varios puntos en relación a nosotros mismos, nuestra historia, nuestras habilidades, nuestras debilidades, inclusive hoy en estos procesos de reclutamiento, eso es prioridad, el conocer el rasgo personal. ¿Por qué? Porque las competencias técnicas están en el currículum o muchas veces a través de pruebas o de estas experiencias que tú tienes con el posible colaborador, con el candidato. Aquí lo importante es poder identificar a la persona. Ajá. Confía en él mismo, cómo se siente cómodo con él, cómo está su autoestima, qué tanto autocontrol tiene de la inteligencia emocional. Importante que yo identifique que puede manejar sus emociones, que es muy diferente a contener sus emociones. No se trata de contener. Ahí hay algunas herramientas maravillosas para desarrollar competencias personales. Por ejemplo, si nosotros identificamos que un colaborador está frustrado o que no, o que contiene mucho la emoción, podemos generar algunas actividades de integración o de desahogo o bien de retroalimentación que me permitan identificar dónde están los detonantes precisamente de emocionales o por qué se contiene tanto a nivel emocional. Es peligroso que nuestros colaboradores se contengan porque en algún detonante puede generar una pérdida de control emocional. Por eso es importante el conocer el nivel de autocontrol de cada uno de mis colaboradores. Por supuesto, la visión positiva hacia dónde va, se alinea su proyecto de vida, sus valores, su cultura con la cultura corporativa o no. Y eso no solamente ahorita lo estoy platicando desde la perspectiva de la organización, pero si tú eres el colaborador, ¿qué tanto tus valores y tus metas y los objetivos se alinean con los de la empresa? Es importante que se logre esta alineación. La gestión del estrés, esto tiene también mucho que ver con el manejo de la ecuanimidad ante situaciones de reto o incidentes dentro de la empresa. Hay ocasiones en las que el modus operandi quizá de algunos líderes es el bomberazo y esto me puede generar muchísima inquietud dentro de los equipos de trabajo. Hay que generar ahí identificación, estrategias para identificar esos vicios y por supuesto la asertividad que se puede también entrenar mediante ejercicios, talleres, ¿no? La asertividad la conocemos como la capacidad de expresar tus ideas de una manera asertiva, es decir, de respeto, el conocer también lo que opinan los demás y tolerar quizá ideas diferentes a las propias. Entonces vamos a trabajar en estas competencias personales, desarrollar técnicas también para el reconectarte contigo mismo, no todo es trabajo, ¿no? Hay momentos
momentos en el día proactivos, otros momentos que son reactivos. Estos proactivos son los que tú creas muchas cosas, y los reactivos son los que trabajas para alguien más. Pero hay un tiempo durante el día que precisamente te van a permitir el desconectarte y reconectarte. El desconectarte, pues, es el espacio con la familia, y dentro de estas competencias personales también está el equilibrio a nivel familiar, profesional y personal. Entonces, favorece estas competencias a través de técnicas de reconexión, meditación y todos estos ejercicios a nivel mindset, ¿no? Que me van a permitir también estar tranquilos a nivel mental, cambiar ese mindset precisamente, que no todo es trabajo, sino estar ecuánime. Y el momento de familia. Las competencias de logro es el segundo nivel. Está orientado a resultados, el generar iniciativa, la responsabilidad, ¿no? Para poder cumplir con los compromisos que yo asumí al momento de entrar a mi función, la resolución de problemas, planificación y organización. Importante que yo le dé seguimiento a lo que yo planeé y me pueda administrar mi tiempo, lo que platicábamos, estos dos momentos de productividad y de una manera proactiva y reactiva. Y sí es importante que nosotros podamos identificar qué tanto yo estoy dispuesto a cambiar, ¿no? Porque ese cambio también me puede favorecer en llegar al logro. Las competencias de colaboración, la empatía, el trabajo en equipo, la flexibilidad que yo tengo para poder conversar o tolerar ideas diferentes a las mías. En este punto, a mí sí me gustaría mucho hacer el énfasis de que cuando nosotros trabajamos con alguien más, hablando de trabajo en equipo, debemos identificar nuestro rol y el rol de los demás y no pisar los roles de los demás. Indispensable que como organización le enseñemos a nuestros equipos de trabajo a identificar su papel dentro de la compañía y la relevancia que tiene su función dentro de los objetivos organizacionales. Y finalmente, las competencias de movilización, liderazgo, orientación al servicio, al cliente, la influencia, comunicación, la resolución de conflictos y el desarrollo de otros. Hoy no solamente tenemos la obligación como colaboradores o profesionales de aprender, de ser aprendices exponenciales, sino que ahora también tenemos un enorme compromiso para poder ser formadores exponenciales, el poder dirigir equipos de trabajo, motivarlos, ser inspiradores, una influencia positiva para los demás y generar un cambio social positivo, el bien común. Entonces, como vemos, estas competencias son de gran valor para poder mantener sólida la competitividad a nivel empresarial, profesional y, bueno, pues por ende, la competitividad nacional. Ahora, ¿cómo podemos gestionar en nosotros estas competencias? Lo primero que tenemos que pensar es que para poder desarrollar o potenciar una competencia necesitamos hábitos saludables. Hábitos saludables en tres perspectivas: de conocimiento, en la parte del deseo, es decir, expectativa, logro, reto, meta, y principalmente también en la perspectiva de la habilidad. ¿Cómo voy a tener o cómo voy a desarrollar la destreza para lograr tener esa competitividad? Y eso me va a permitir trabajar todos los días a manera de hábito para el desarrollo de las competencias. Cuando hablamos de conocimiento, precisamente aquí me quiero detener porque necesitamos nosotros autoconocer nuestro propio sistema de aprendizaje. ¿Cómo puedo aprender una competencia? ¿Qué debo hacer para poder adoptar esa competencia y que esa competencia forme parte de mi personalidad y de mi talento? Y también darle un sentido. ¿Por qué quiero tener esa competencia? ¿Qué caminos me va a abrir? Cuando hablamos de deseo, también es indispensable que nosotros identifiquemos cuáles son los estímulos de mi mundo interno que me lleva a aprender esa competencia. A lo mejor el deseo de ser mejor, a lo mejor el anhelo de seguir mejorándome y ser un buen padre de familia o un ejemplo para mis hijos.
debemos identificar por qué quiero hacerlo, cuál es esa motivación interna. Tenemos muchas motivaciones externas, pero ¿de dónde viene esa motivación interna? ¿Y por qué es importante esto? Porque lo vamos a hacer más nuestro y va a ser más perseverante la persona cuando tiene una motivación desde el mundo interno. Y finalmente en la habilidad, ¿cómo voy a lograr distinguirme en esa competencia? Puede haber un colega que tenga esa misma competencia, pero yo ¿cómo le voy a hacer para distinguirme de él? Para ello es fundamental que conozcamos nuestro talento y nuestros distingos. Cuando igualmente estamos gestionando estas habilidades o competencias, debemos llevar a cabo una serie de pasos para que realmente esta competencia forme parte de nuestro talento. Y aquí yo les comparto 6 pasos. La primera es comprensión de la competencia. ¿En qué consiste la competencia? Pero también cuál es la tendencia de la competencia. Hoy vemos muchas competencias que son demandadas por parte del sector productivo. Y hay algunas competencias nuevas y hay otras competencias que se han transformado. Quizá antes la competencia de poder ser o dominar el dictado, ¿no? A través de una máquina de escribir o el teclado de la computadora era muy importante. Hoy día todo lo manejamos a través de un touch, ¿no? Entonces, vamos a ir identificando cómo es la competencia, cómo se va evolucionando. Bueno, pues obviamente ese tipo de competencia tenemos que actualizarlo en todo momento y tenemos también que darle sentido a esa competencia en el hoy, o sea, en la actualidad. El reconocimiento, cómo está esa competencia en mí, la autoevaluación, la práctica. Vamos a practicar constantemente la competencia, la aplicación. No basta con que nosotros practiquemos. Viene a mi mente a Steve Jobs, ¿no? Que vi un video maravilloso en donde hablan precisamente de la enorme habilidad que él tiene o tenía para vender a través de espectáculos, ¿no? En presentaciones, él dominaba el escenario y cómo efectivamente Steve Jobs lograba conectar con su público y cómo lo hacía a través de un ensayo, ensayo, ensayo. Hay que practicar la competencia y después aplicarla para que tú también vayas leyendo cómo estás ejecutando esa competencia. Y finalmente, seguimiento y reforzamiento. No se trata nada más de ya adquirirla, sino irla perfeccionando. Otros tips que van muy de la mano, además de los que ya comenté, además de la información, vamos a proponernos retos. Cuando nosotros tenemos un reto enfrente, no es fácil, tenemos que generar una planeación para llegar a ese reto, pero también demanda mucho el confiar en nosotros mismos. ¿Y cómo logramos confiar en nosotros mismos? Cuando practicamos. Vamos a buscar la práctica, les decía, el ensayo, así tal cual como decía Steve Jobs o como lo hacía Steve Jobs, vamos a practicarlo y cuando nosotros practicamos después al momento de que llegue la oportunidad, vamos a aplicarla de manera natural. Esto también tiene mucha relación con la nueva tendencia de la formación de las universidades corporativas. Vamos a tratar de que la práctica haga que tu conocimiento, que la destreza fluya desde lo más interno de tu talento. Observa a las personas que crees que actúen competentemente, relaciónate con ellos. Siempre lo he dicho, vamos a acercarnos a las personas que sean mejores que nosotros y así podemos nosotros aprender de ellos y saber cómo hacen y cómo desempeñan esa competencia. Apóyate en otros. En ocasiones también nos cuesta trabajo potenciar algunas competencias y es importante que nos apoyemos en o a alguien más que nos pueda enseñar o bien hay muchos cursos, inclusive también nos podemos apoyar en gente que nos retroalimente, a lo mejor algunos errores, algunas áreas de oportunidad. Obtén feedback, no temas en fomentar el feedback, el escuchar abiertamente a los demás, el detectar fallos en nuestra conducta
y por supuesto también en reconocer nuestros logros conseguidos. Muchas veces nos pasa que por modestia no nos gusta reconocer lo que hemos alcanzado y sí es importante que nosotros vayamos midiendo el nivel de nuestra competitividad. Y finalmente, bueno, pues celebra tus triunfos. No menosprecies los pequeños triunfos que vayas obteniendo. Piensa que vas por un buen camino, ¿no? Y por supuesto, siempre actualizarte y buscar oportunidades para mejorar. De esta manera estamos terminando este webinar, no sin antes decirte que cada persona es diferente y cada persona tiene sus propias características, sus propias capacidades. Esto es indispensable que pase por un proceso de autoconocimiento, pero que no se quede en el autoconocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces nosotros sí hacemos un proceso de autoconocimiento en donde identificamos nuestras habilidades, nuestro talento, pero nunca llega al reconocimiento, al autorreconocimiento. Vamos a autorreconocer eso bien que hacemos y esas áreas de oportunidad. En la medida en que tú identifiques tu adaptación al cambio, tus sistemas de aprendizaje, tu inteligencia emocional, tu know-how, tus pasiones, en la medida en que tú conozcas estas 5 cosas, estos 5 aspectos, vas a poder autorreconocer tu personalidad y entonces ser inteligible. ¿Qué quiere decir? Hacer comprensible tu inteligencia y a partir de ahí poder potenciar todo tu talento y generar cambio en tu entorno. Entonces vamos a desarrollar estas capacidades concretas para poder crecer y mejorarnos a nosotros mismos, siempre partiendo del reconocimiento y por supuesto de la creación de un hábito. Existen 4 grupos de competencias que hoy día debemos garantizar personales, son todos estos rasgos precisamente de la persona. Hoy grandes compañías lo han dicho y lo han confesado, que en procesos de reclutamiento lo más valioso, sobre todo en los primeros filtros, es identificar la capacidad humana del talento. ¿Cómo vas a reaccionar ante un problema, una crisis? ¿Cómo puedes reaccionar? Entonces, todos estos rasgos de personalidad trata de proyectarlos en un proceso de reclutamiento o en un proceso de crisis o en una junta ejecutiva. Muestra esa personalidad. No tengas miedo, porque eso es parte también del branding personal y que la gente te identifique como una persona talentosa y auténtica. El logro que está enfocado a llegar precisamente al cumplimiento de los objetivos, siempre alineados a los mismos objetivos de la organización, la colaboración, el trabajo en equipo. En esta colaboración vale la pena nada más destacar que a veces cuando estamos en un proceso de equipos de trabajo existe caos y en esos caos nosotros debemos estar preparados, listos para fluir, porque cuando existe un caos dentro de un equipo de trabajo significa que está avanzando el equipo de trabajo, siempre va a haber un caos para ponerse de acuerdo. Entonces, no te alarmes cuando tú tengas un equipo de trabajo que tengas que colaborar y de pronto salgan algunos ruidos o alguna situación complicada. Y finalmente, la motivación, donde nosotros debemos encontrar siempre un motivo que nos siga alentando a dirigir trabajos, pero sobre todo a transformar ese entorno en el que vivimos. ¿Cómo estás aportando valor al entorno? ¿Qué estás haciendo para que ese entorno sea más prometedor para ti y los demás? Ahí está la clave. Necesitas motivarte para que tú seas no solo un aprendiz exponencial, sino también un formador exponencial. Para gestionar las competencias debemos garantizar la integración de conocimiento, habilidad y deseo. Solo así vamos a formar hábitos reales para seguir aprendiendo y desarrollando competencias. Importante destacar, si nosotros somos competitivos a nivel profesional, vamos a favorecer la competitividad industrial. Y si favorecemos la competitividad industrial, vamos a favorecer la competitividad de nuestro país y de esa manera nos vamos a distinguir a nivel global. Muchísimas gracias y espero que esta información haya sido de su utilidad. Muchas gracias.